Para este segundo ejemplo, les voy a mostrar el dibujo del módulo del fuselaje, específicamente el módulo central de un fuselaje de un avión supersónico. Esto lo trabajé como parte del proyecto grupal de mi maestría, donde básicamente nos dieron una serie de parámetros, el objetivo de la misión para diseñar de manera conceptual un avión supersónico. Entonces, cada estudiante seleccionó un componente estructural del avión, como pueden ser las alas, el fuselaje, el empenaje, el tren de aterrizaje, y yo seleccioné el módulo central del fuselaje. Aquí podemos ver el fuselaje, el módulo frontal, el módulo posterior y el módulo central de color naranja, con las dimensiones preliminares básicas en metros. Aquí las unidades son metros, así como algunas secciones del módulo. Ahora, es un módulo porque en realidad se compone de múltiples ensambles. En esta diapositiva primero podemos ver los materiales preliminares seleccionados, básicamente materiales compuestos, pero los ensambres que componen el módulo, por ejemplo, tenemos el ensamble del tren de aterrizaje, donde estaría directamente los componentes adicionales relacionados al tren de aterrizaje. Tenemos el ensamble de la cabina para el piloto, el ensamble del piso y el ensamble de otros elementos estructurales como son los frames o estas cuadernas, estos elementos circulares. Antes de ver el dibujo es importante entender como la lógica del modelo CAD y es algo también a tener en cuenta cuando se preparan los modelos para posteriormente hacer los dibujos. ¿Cuál es la manera correcta de tener la estructura del modelo CAD? Bueno, primero se debe de establecer una nomenclatura para nombrar los archivos y esos archivos pues están relacionados también cómo se van a ir nombrando los dibujos. Por ejemplo, el modelo de todo el avión general, ese archivo de ensamble se le dio el nombre de X20, X por el avión de pruebas, básicamente. 20 hace referencia al año de diseño, 2020, y al final 38 indica el número de revisiones que pasó ese modelo o las modificaciones que se hicieron a ese nivel ensamble, 38 veces. Luego, pues el avión tiene componentes estructurales, como el ala, el empenaje, fuselaje, etcétera. Para el caso del fuselaje se designó 530. Esto en base a los números ATA. Entonces, para el fuselaje le corresponde el ATA 530. Y para el módulo central se designó A0. Para el módulo frontal se designó A1 y el módulo posterior A2. Pero en mi caso se designó el A0. Por esta razón aquí vemos cómo queda la nomenclatura, la lógica. Para lo que viene siendo la estructura del ala, pues allí cambia, ya no sería 530. Pero la idea es que únicamente con ver esta nomenclatura se identifica el componente y los dibujos que van a estar relacionados a a ese ensamble o a ese módulo. Ahora quiero que vean la estructura, porque este es el módulo, es decir, todo esto es el módulo central y como tal en el ensamble del modelo CAD tiene este nombre. Lo encontraríamos con este nombre, X20-530-A0. Pero lo que sucede, pues, como es un módulo, tiene ensambles. Entonces, si abriéramos este ensamble, encontraríamos colgados todos los ensambles que se muestran de color verde. ¿Cuáles son esos ensambles? Bueno, los ensambles de los frames, los ensambles o el ensamble correspondiente a la zona del tren de aterrizaje, del piso, del revestimiento superior, inferior, así como la cabina. Hasta ahora todos estos archivos son tipo ensamble. Como sabemos, en un software de modelo CAD, cuando generas un nuevo archivo, generalmente te dice qué tipo de archivo va a ser, de ensamble o de componente. Entonces, todos estos son de ensamble.
Si abrimos uno de los ensambres, y es el ejemplo que ahorita vamos a ver en el dibujo, por ejemplo, el ensamble relacionado al tren de aterrizaje, aquí, y observen cómo va cambiando. El módulo es el 530 y los ensambres individuales 531, 532, 533. Es lo único que va cambiando. Pero ahora, si abres uno de los ensambres, el 532, vas a encontrar colgados cada uno de los componentes individuales. Y estos ya son modelos CAD individuales. Son tipos de archivos individuales. ¿Qué es lo único que cambia? Bueno, observen que todo se mantiene 532, 532. Eso de inmediato te dice de que forma parte del ensamble del tren de aterrizaje. Y lo único que va cambiando es el P01, P01, P02, P03 y así. Por ejemplo, el X20-532-P10, el P significa parte, en esencia. Una manera como así lo designamos la nomenclatura. P significa parte. Entonces, la parte 10 es un panel. Este panel es un archivo individual en el modelo CAD. Y así para todos los archivos o para todos los componentes individuales están asociados con un modelo CAD individual. Y esto es una práctica estandarizada. Así sea un tornillo, ese tornillo tiene su propio modelo CAD. Es decir, no es válido que en un archivo CAD tipo parte tengas, por ejemplo, un tornillo, tengas un elemento estructural, es decir, que tengas múltiples componentes. No, cada componente individual debe de tener su propio modelo CAD. La razón de esto pues, es de que cada componente individual pasa por su propio proceso de diseño, de elemento finito, de esfuerzos, vibraciones, análisis térmicos. Y una vez que tienes ya su archivo individual, pues eso facilita bastante la generación de dibujos de detalle. Esa es la lógica a entender de la estructura del modelo CAD. Entonces, ahora sí, vamos a pasar. Primero, aquí tenemos el ensamble general del avión, bien, el X20. Si vemos el bloque de título, observa, el título es como tal un avión supersónico de pruebas, el X-20. Este es el nombre del proyecto, la institución, el número del dibujo, como les comentaba, X20-bajo y termina en 38. 38 porque, bueno, cuando ya es un proyecto de mayor complejidad, se le agrega la revisión. Es importante, todos los modelos inevitablemente van a tener cambios, iteraciones, desde a nivel ensamble como a nivel individual. Va a haber cambios. Entonces, esos cambios hay que registrarlos. ¿Cuál es la manera de registrar? Por ejemplo, tienes un modelo. Si pasas por la primera revisión en diseño, va a haber cambios a ese modelo que hacer, pero debes de dejar registro como estaba ese modelo. Entonces, lo que se hace, simplemente vas rolando la revisión. El modelo, si antes fue el primero que hiciste, con los cambios que ya se discutieron en la revisión técnica, va a ser ahora el modelo número 2 o la revisión número 2 y así. Se van registrando todos los cambios, los modelos se van guardando como quedaron. Entonces, para este caso, a nivel ensamble se tuvieron 38 revisiones y recordemos que esto es en general en todo el grupo. Por esta razón aquí dice, ¿quién diseñó esto? Pues básicamente todo el grupo, pero ¿quién dibujó específicamente esto? Yo lo hice. Entonces hay que poner el nombre. Recordemos que a veces quien lo diseña no es exactamente el mismo quien lo va a dibujar. Hay que ser muy específicos. Las notas generales siempre, interpretación de acuerdo al ASME y 14.5 y todas las dimensiones en milímetros. Además, es un dibujo preliminar. De hecho, el diseño simplemente fue la parte conceptual. Bien, con algunos cálculos sencillos, un poco de la fase preliminar, pero en todo momento fue conceptual a preliminar el objetivo del proyecto. Y podemos ver aquí el número de hojas, únicamente son 4 hojas. ¿Por qué? Porque es lo general nada más del avión para identificar las estructuras, el fuselaje, la planta motriz, el piloto, cabina del piloto, lo que viene siendo el tren de aterrizaje, algunas secciones y por supuesto las estructuras primarias como es el ala. Entonces, algunas secciones, ¿no? Para identificar las dimensiones generales de nuevo. Este es, pues básicamente X20-000-00 hasta el 38.
Vamos a pasar específicamente al módulo que yo fui responsable, X20-530. Entonces, aquí ya es otro dibujo. Es otro dibujo, es un dibujo del módulo. Yo para fines prácticos aquí junté todos los PDFs y aquí tenemos el módulo para el fuselaje, el módulo central. Observe primero el bloque de título. ¿Qué dice? Es el ensamble principal del fuselaje central. En realidad es un módulo, pero para fines prácticos lo estamos llamando ensamble. Y observen el número de dibujo. X20-530-A0. Entonces, básicamente es esto. X20-530-A0. Es el módulo. Es un nuevo dibujo, entonces podemos ver que este dibujo en específico tiene 5 hojas. En estas 5 hojas, pues el objetivo es identificar dónde están los ensambres que aquí aparecen de color verde. Bien, el ensamble de los frames, el ensamble del tren de aterrizaje y así. Ahora, observen cómo el módulo tiene la nomenclatura 530. 531, 532 es lo único que va cambiando para identificar los ensambres que componen el módulo. A su vez, el módulo, del cual yo fui responsable, tuvo 7 revisiones. Entonces, se fue guardando el modelo con la revisión número 1, la 2, la 5, la 7, así. Y en cada modelo, antes de hacer el cambio, se va registrando. A ver, el siguiente modelo debe de tener estos cambios se van justificando. Y es la manera estandarizada como se trabaja en la industria aeroespacial. Todos los cambios se van registrando y ahora sí, se continúa con la nueva revisión. En la próxima junta técnica se van documentando los cambios y así, pero todo va quedando registro. Esa es la idea. Aquí observen quién lo diseñó y quién lo dibujó, en este caso la misma persona. Eh, Aquí las notas generales, la interpretación por ASME, todas las dimensiones en milímetros. Una aproximación de la masa, por supuesto, es aceptable para propósitos preliminares. Y eh, aquí encontramos entonces el módulo. El módulo está ilustrando todos los ítems, desde el ítem número 1 que componen el módulo. Ahora, en la parte superior es donde está lo interesante, porque primero, en esta tabla se identifican cada uno de los ensambres. Bien, tenemos, por ejemplo, para los frames, el ensamble de los frames es el dibujo 531. Para el ensamble en la zona del tren de aterrizaje, 532. Básicamente estos. 530 lo único que está cambiando es 531, 532, 533, 534. Bien, así está. Y la descripción. Ahora, para poner en ejemplo, vamos a suponer que queremos ver el dibujo de detalle para este componente, el ítem número 32, que es un panel básicamente. Bueno, ¿qué es lo que se haría? Pues identificas dónde está el 30 y 32. Sobre todo está el ítem 2, 5, lo buscas. Aquí está el ítem 32, pero el ítem 32 está en esta tabla. Y esta tabla hace referencia al X20-bajo, al dibujo X20-532. Bueno, aquí directamente sabes que el 532 es el ensamble correspondiente al tren de aterrizaje, a la zona del tren de aterrizaje. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es abrir el dibujo de ensamble precisamente para el 532. Entonces, observen, es diferente al ejemplo anterior. Aquí, por la complejidad del ensamble, ya se necesitan múltiples dibujos, tanto de ensambres hasta llegar al dibujo de detalle. Entonces, aquí en este PDF que yo ya junté todo, aquí encontramos ese dibujo. Primero, el bloque de título. Título hace referencia a la zona del tren de aterrizaje. Y podemos ver el número de dibujo 520-532. Bien, entonces 532
es este, X20-532, el ensamble en la zona del tren de aterrizaje. Revisión 2, también hubo ligeras modificaciones, entonces todo se va registrando. Y recordemos, la práctica recomendada es iniciar con una vista isométrica. En esta vista isométrica nada más vemos, sigue siendo parte del fuselaje central, pero específicamente la zona del tren de aterrizaje y los ítems. Bien, que estos ítems son los mismos que vimos en el dibujo del módulo, pero aquí ya está más enfocado. Entonces podemos buscar, aquí tenemos los ítems. Aquí sí lo que se hizo en cada uno de estos dibujos, aquí mismo incluir el dibujo de detalle. El ítem 32, aquí lo tenemos. Entonces ya llegamos al ítem 32 con las dimensiones básicas, generales, preliminares, alguna vista de sección y listo. Técnicamente, en la realidad, ya para este tipo de ensambres, para ver el dibujo de detalle del ítem 32, tendría su propio dibujo. Y básicamente, ¿cómo estaría ese dibujo? Así. Por ejemplo, el X20-532, el P10. Ese sería el número de dibujo. Tendríamos que abrir el número de dibujo P10, 532-P10 para encontrar el dibujo de detalle del panel. Pero aquí, como fue una etapa preliminar, se decidió mantener en el mismo dibujo que el ensamble de la zona del tren de aterrizaje. Pero ya antes de pasar a producción, pues este componente, por su complejidad, debería de tener su propio dibujo. Muy bien, entonces aquí ya lo encontramos. Podemos ver, solamente son 2 hojas para esta zona del tren de aterrizaje, hoja número 1, hoja número 2, y por supuesto aquí ya tendríamos otro ensamble, que es el que sigue para el piso, con 533. Bien, entonces esto es lo que les quería mostrar para que se den una idea de la lógica. Primero, la jerarquía en cuanto a la estructura del modelo CAD y cómo esta nomenclatura es muy importante, te ayuda a relacionar tanto el modelo CAD con el dibujo y los dibujos, por supuesto, bien estructurados. Bien, entonces con esto se complementa lo que viene siendo el layout para un dibujo técnico. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema.